¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Jesús Marrero de Hospital Loaiza. El día de hoy vamos a ver el tema, ¿no?, de lesiones premalignas de cervix y cáncer cervical. En primer lugar, para hablar de lesiones preinvasoras, tenemos que recordar que se acuñó el término de NIC. Entonces, el término neoplasia interepitelial se refiere a lesiones epiteliales escamosas de la parte inferior del aparato genital, que se consideran precursoras del cáncer, ¿no? Pero que carecen de los rasgos de cáncer. Porque probablemente estas lesiones tienden a respetar la membrana basal, ¿no? No rompe la membrana basal, sino eso ya sería pues un carcinoma tipo infiltrante. Y eso el pronóstico es muy distinto. Entonces, ustedes saben que hay un exocervix y un endocervix, ¿no? En la parte del exocervix, ¿no?, el tipo de exocervix tiene pues un epitelio, ¿no?, estratificado, ¿no? Tiene varios estratos, ¿no?, el exocervix. Y el endocervix pues tiene un solo estrato, ¿no? El límite entre ambos se conoce como unión escamocolumnar, ¿no? Entre los dos, este límite se conoce como unión escamocolumnar. Y pues, ¿eso qué quiere decir? Esta unión escamocolumnar, conforme la mujer va avanzando en edad, se va invaginando. Por eso es que el límite entre exocervix y endocervix en una mujer posmenopáusica va a estar bien invaginado, ¿no?, como si fuera una media hacia adentro. En cambio, pues una mujer joven va a estar hacia afuera. Eso quiere decir que la mucosa endocervical tiene que estar hacia afuera. Esa versión se conoce como ectropio, aunque también es frecuente en gestantes. El límite entre las dos uniones escamocolumnares, la unión escamocolumnar antigua y la nueva, pues se conoce como zona de transformación, y es la zona donde más ataca pues el virus del papiloma humano, que es el causal del cáncer de cervix y la producción de todas estas lesiones premalignas. Entonces, el virus del papiloma humano es un virus de tipo ADN, ¿no?, sin envoltura y que tiene cápsid proteínica, ¿no? Se han identificado más de 100 tipos, ¿no? Se puede clasificar en dos grandes grupos: aquellos que son de bajo riesgo y aquellos que son de alto riesgo. Los de bajo riesgo pues me dan lo que es las verrugas genitales, ¿no? Y los de alto riesgo, ¿no?, el 16, el 18, el 31, el 33, ¿no?, me dan casi 95% de los casos de NM de cervix. El tipo 16 es responsable del 40-70% de los casos de NM de cervix. Y el 18 pues me da un NM de cervix de rápida evolución. Ya tiene una evolución muy rápida. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Ustedes van a tener pues factores de riesgo demográficos, ¿no?, factores de riesgo de comportamiento, factores de riesgo médico. De todos, el más frecuente pues es la exposición del virus del papiloma humano, ¿no? Y pues de los demás pues tiene el estado socioeconómico, tiene que ver mucho también con el inicio de las relaciones sexuales. Aquellos pacientes pues que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, con un inicio temprano, ¿no?, o una pareja pues que también ha tenido múltiples parejas sexuales, también es un factor de riesgo. Y la inmunodepresión, obviamente. Estos cuadros que vienen a continuación, ustedes se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? Entonces, tenemos el inicio de la detección del Papá Nicolau. Siempre va a ser a los 3 años después del inicio del coito vaginal, ¿sí? Los intervalos de detección: cada cuánto tiempo se le toma el Papá Nicolau a la paciente. Si es menos de 30 años, debe ser anual. Si es más de 30, cada 2 a 3 años, luego de que tengan 3 resultados negativos consecutivos, ¿sí? Y el intervalo de detección varía un poco en pacientes VIH. Si es VIH, se hace 2 pruebas durante el año siguiente al diagnóstico. Ya, 2 pruebas durante el año siguiente al diagnóstico, ¿no? Y luego cada año, ¿sí? Ese es para pacientes de alto riesgo. Riesgo promedio, lo que ven arriba, ¿no? Cada 2-3 años luego de resultados consecutivos. ¿Cuándo van a parar? Cuando la paciente ya cumple 70 años, ¿no?, con 3 resultados negativos en los 10 años previos negativos, ¿no? Continúan siempre y cuando hay antecedente pues de inmunodepresión, ¿no?, de neoplasia, ¿no?, o de papiloma. Más aún si la paciente tiene el antecedente de NIC3, NIC2, que también su tamizaje al intervalo es anual. Ya, es anual. Luego de esta clasificación, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado todo lo que es prácticamente, en hablar de NICS es hablar de exocervix, pero en ningún momento hablamos del endocervix. El endocervix también es importante y te va a generar cáncer de cervix, lo que es menos frecuente y también se asocia con el papilomavirus, ¿no? Si bien es cierto, el exocervix es más preponderante, pero eso no descarta que el endocervix también lo sea. Entonces tienen una célula, Bethesda digámoslo así, trató de englobar ambas clasificaciones. Entonces tienen una célula escamosa y una célula glandular. Las células escamosas
te dan células escamosas atípicas que pueden ser de significado indeterminado o aquellas en las cuales no se descarta una lesión de alto grado. Luego tienen a las lesiones escamosas de baja malignidad, ¿no? Que abarca los cambios del papiloma humano, ¿no? Y también pues o sea, tipo coilocítico, y las displasias o las intraepiteliales cervicales o los NIC de bajo grado, ¿no? Luego tienen las de alta malignidad, pues que abarca pues el NIC2 y el NIC3, y el carcinoma de células escamosas de tipo infiltrante, porque el in situ también está acá dentro de los de alta malignidad. Luego tienen las células glandulares, ¿no? Que son glandulares atípicas, endocervicales, endometriales o sin más especificación, o aquellas que favorecen el desarrollo de neoplasias endocervicales. Luego tienen el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma infiltrante. No hablamos de baja o de alta malignidad porque acá no hay estratos, hay un solo estrato, ¿ya? Luego, ¿qué cosa tiene? Ustedes van a tener un Papa Nicolau, ¿no? Si el Papa Nicolau me sale ascus, ¿no? Células atípicas de significado indeterminado, pues mi conducta, ¿qué va a ser? Lo ideal siempre sería pues tipificar a todas estas pacientes, ¿no? Para ver cuál es el papiloma, digámoslo así, que presentan, ¿no? Si es de alto riesgo o de bajo riesgo, pero no siempre se puede hacer eso. Entonces, lo recomendable también es repetir el Papa Nicolau en 6 meses y al año. Y si pueden realizar una colposcopía en caso de que también la citología sea recurrente. Si es una lesión de bajo grado, la colposcopía se hace para pacientes no adolescentes. Mi punto de corte es los 25 años. Mayor o igual a 25 años, todos los pacientes van a colposcopía, ¿no? Y si se le pueden realizar su prueba de tipificación, pues sería lo ideal. Si tienen lesiones pues de alto grado, o aquellas que no se descarta alto grado, o aquellas pues que ya esté demostrado un carcinoma in situ de células escamosas, todas sí o sí pasan a colposcopía, ¿no? Y lo más probable es que sea una biopsia dirigida. Y si ya están pensando pues en un adenocarcinoma pues de células glandulares, ya considerar no solamente la colposcopía, sino también el legrado endocervical. Entonces, la colposcopía, ¿qué cosa es? Es una prueba, ¿no? En la cual se coloca pues ácido acético en primera instancia, ¿no? Junto con un filtro verde para ver qué tipo de vasos atípicos o lesiones en alto relieve hay, y luego pues se coloca lo que es el yodo Lugol. El yodo Lugol para ver si es que las células se tiñen o no. Se tiñen, ¿por qué? Porque las células del exocervix captan glucógeno, se tiñen de color marrón. Si no captan, es una lesión yodo negativa, ¿no? Entonces, las lesiones yodo negativas sumadas a las lesiones pues en alto relieve con vasos atípicos es mi zona donde yo voy a biopsiar y ver la probabilidad de una displasia cervical, ¿no? ¿Qué pasa si la citología del Papa Nicolau me sale ascus y pues en la colposcopía me sale normal? Mi conducta es repetir la prueba al año. Si la colposcopía, la citología me sale pues lesión de bajo grado, es recomendable, ¿no? Es recomendable repetir el Papa Nicolau a los 6 meses y al año. Y de elección, pues su tipificación del virus del papiloma humano. Si ya sale una lesión de alto grado, tengo que ver si la colposcopía es adecuada o no es adecuada, ¿no? En la diapositiva ven que dice satisfactorio, pero el término satisfactorio ha sido cambiado por adecuado, ¿no? Entonces, si es adecuado, es cuando yo veo la zona de transformación, que es lo que les estoy mencionando. Si ya me sale adecuada, tengo que revisar los resultados colposcópicos y repetir la colpo y la citología cada 6 meses por un año, ¿no? Y si sale insatisfactorio, ¿no? O inadecuado, perdón, tengo que considerar hacer una ablación o un legrado endocervical, porque significa pues que la unión escamocolumnar está invaginada. Si me sale pues adenocarcinoma glandular, no repito la prueba a intervalos de 6 meses, ¿no? Y considerar siempre un procedimiento diagnóstico por ablación. En cuanto al cáncer cervicoterino, las lesiones preinvasoras son asintomáticas. Generalmente el síntoma más frecuente, ¿cuál es? El sangrado poscoital. Luego de que la lesión progresa e invade el estroma, pues produce una úlcera, ¿no? Que puede llevar pues a metrorragias y sobre todo coitorragias. El dolor, la sensación de masa, el compromiso pues estreñimiento por compromiso de repente de parametrios, ¿no? Eso ya es literalmente en estadios tardíos, ¿no? El síntoma, el estadiaje siempre es netamente clínico. En una paciente que van a sospechar cáncer de cervix, no olvidar de hacer, ¿qué cosa? El tacto rectal, ¿ya? Entonces,
El protocolo de estadificación se basa en la exploración clínica, considera una radiografía de tórax para ver la posibilidad de metástasis, resonancia pélvica, un TAC, ¿no? Puede usar una colonoscopía, ¿no? Una mamografía ósea, que sea, dependiendo cuáles son sus armas y cuáles son las sospechas o el grado de metástasis que ustedes van a evaluar. Ese es el estadiaje FIGO, ¿no? Que parece muy complejo, pero dentro de esto, ustedes lo importante que tienen que evaluar es la diferencia entre un 2A y un 2B. El 2A generalmente no compromete los parámetros y el 2B sí. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de este corte ya se llega a utilizar, ¿no?, compromiso de parámetros. La cirugía no es mi primera elección, sino la radioquimioterapia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en función del estadiaje? Eso lo pueden ver ustedes aquí, ¿no? A partir de un estadio 0, ¿no?, una cirugía, ¿no? De elección siempre va a ser el cono me es diagnóstico y es terapéutico. En el cono yo trato de ver qué cosa, los bordes de la lesión, ¿sí? Los bordes de la lesión. O sea, este es el cuello, ¿no? Por acá está la lesión que yo voy a biopsiar, ¿no? Biopsia, me sale positivo y hago una resección en forma de cono. Entonces los márgenes me tienen que salir márgenes libres. En cirugía de vulva, en cirugía de cervix y en cirugía de mama yo trato de ser lo más conservador posible. Trato de no sacar la mayor cantidad de tejido. ¿Por qué? Por fines estéticos, por fines reproductivos, ¿sí? Y en cambio, pues en cirugía de ovario y en cirugía de endometrio trato de ser lo más radical posible. Por eso se conocen como cirugías citorreductoras. Para un estadio 1A1, ¿no?, la elección también es conización. Y ya cuando hay compromiso, pues con bordes positivos, grado infiltrante y legrado positivo endocervical, se considera ya una histerectomía radical, ¿no? A partir pues del estadio 1B, ¿no?, ven ustedes pues que se usa pues también la histerectomía radical tipo 3, ¿no? Y el estadio 2B, como les digo, la quimioterapia es de primera elección antes que la cirugía.